Muy buenos días tengan todos ustedes, y es como damos inicio a este segundo día del Congreso de Derecho Constitucional aquí en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de acompañar esta mañana en el marco de los 50 años que celebra el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro como fundadores de esta organización. Así pues, también le damos la más cordial bienvenida al presidente que nos acompaña esta mañana, a cargo de nuestro conferencista, el doctor Mariano Palacios San José. Nos acompaña en el presidio también la licenciada doctora Yanira Lid Cepeda Sosa, presidenta de la ANAM. Es la Barra Nacional de Abogadas de Profesionistas por el Bien de la Humanidad. Licenciada Yanira, bienvenida. Nos acompaña también en la mesa el maestro Sergio Delfino Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Colegios de Asociaciones de Abogados de México. De igual forma, está en el presidio el maestro Adolfo Concarro, el presidente de la FECAR, de la Federación de Colegios de Asociaciones de Abogados de México. Asimismo nos acompaña el maestro Armando Coronel, presidente y expresidente del Colegio de Penalistas del Estado de Querétaro. También es importante señalar, puedo asegurar, por lo que me ha tocado permitir y vivir al día de hoy, que el doctor Mariano Palacios San José es un queretano con la mejor currícula que he visto. Con apenas 20 años de edad, usted impartía la materia de Historia y Filosofía en nuestra preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien fue alcalde capitalino a sus 23 años de edad, rector de esta máxima casa de estudio a los 27 y gobernador del estado a los 33. Sin lugar a dudas, tenemos una excelente plática el día de hoy. Nuevamente, bienvenido, doctor Mariano Palacios San José, a esta su casa, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos acompaña también en la línea de honor la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Agradezco enormemente al maestro Braulio Villarrubiola, presente con nosotros, al magistrado Eduardo Sarabia y por supuesto al magistrado José Antonio Oterga Cerón, y les damos un fuerte aplauso. De igual forma, observo también aquí que nos acompaña el maestro Salvador Núñez Mudiño, presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, y por supuesto el maestro Roberto Vázquez Nieto y al señor Humberto Palacios José. Bienvenidos, muy buenos días. Bueno, para entrar en tema, si ustedes me lo permiten, les daré uso de la voz al maestro Armando Coronel para que dé la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un honor para mí el poder compartir esta mañana con un prestigiado universitario de los antecedentes que ya ha marcado el licenciado Gerardo. Hemos realizado el currículum del maestro Mariano Palacios San José, que nos ha pedido leer una pequeña síntesis de todas las actividades que ha desarrollado el maestro, el doctor y el rector universitario, en una síntesis únicamente para no dar lectura a todo la larga trayectoria del doctor Mariano Palacios. El doctor Mariano Palacios San José es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, es maestro de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro de nuestra Facultad de Derecho. Es también
doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Mariano Palacios Alcocer ha sido director también de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. También ha sido rector de nuestra máxima casa de estudios. También ha sido profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad Autónoma de Querétaro por más de 40 años. El doctor Alcocer ha publicado diversas obras en Derecho Constitucional y sobre todo en el Sistema Federal Mexicano. Pero aunado a esas extraordinarias actividades que ha desarrollado nuestro maestro y hoy ponente, en el sector público también se ha desempeñado como presidente municipal del estado de Querétaro. También ha sido diputado local. Nos ha representado en la Cámara de Diputados como diputado federal. Ha sido también senador de la República por nuestro estado de Querétaro. Y uno de los grados en esa escala más importante ha sido nuestro gobernador del estado de Querétaro. También, entre otras actividades, ha sido procurador federal de protección al medio ambiente, así como también ha destacado como secretario de Trabajo y Prevención Social. También ha sido embajador de México ante la República Portuguesa y ante la Santa Sede. Dentro de sus actividades políticas, ha sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en 3 ocasiones. Él es el doctor Mariano Palacios Alcocer, que hoy estará con nosotros impartiendo esta interesante conferencia para todos nosotros. Muchas gracias. De dar el uso de la voz a los invitados, le pide la Unidad de Protección Civil de la Universidad Autónoma de Querétaro que podamos usar nuestro cubrebocas, por favor. Gracias. Adelante, doctor. Muy respetables autoridades de los distintos organismos colegiados de la abogacía aquí presentes, señoras y señores miembros del Presidio, distinguida concurrencia, deseo en primer lugar agradecer al Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, a sus fundadores y expresidentes, la amable invitación para estar con ustedes en esta mañana. De manera particular, a la licenciada María de los Ángeles Urquiza Rubio Aviara. Y es una honra que la Facultad de Derecho de nuestra universidad nos abra las puertas en su aula forense a casi medio siglo de haberse abierto a la cultura jurídica de Querétaro. Yo me voy a referir a grandes pinceladas a lo que ha sido la travesía constitucional mexicana, dado que en este año, en 2 meses, habremos de cumplir 2 siglos de la instauración del primer imperio como producto
político y jurídico de la consumación de la independencia de México. La trayectoria constitucional mexicana, que data del proceso libertario del siglo XIX, se inspira en tres movimientos emancipadores que habrían de marcar la nueva época de la ciencia política, del derecho público y del combate frontal al absolutismo y al coloniaje. Estos tres elementos que preceden al constitucionalismo mexicano y lo nutren serían en primer término el proceso libertario de las 13 colonias norteamericanas, que a través de la proclama de independencia del 4 de julio de 1776 argumentan que todos los pueblos enfrentan un momento de su historia donde tienen el derecho a escoger su propio camino y, al hacerlo, la obligación de informar a las naciones del mundo sobre cuáles fueron las razones que los llevan a su independencia. La proclama de ser todos libres e iguales, de no reconocer la potestad del rey de la Gran Bretaña, a no otorgarles representación en el Parlamento británico y hacerlos destinatarios de obligaciones tributarias desmedidas, les permite advertir a las naciones del mundo que ha llegado el momento de trazar su propio destino. Es así que en un primer intento organizan la Confederación como modelo político insuficiente, limitado, y unos años después, ante las debilidades del régimen confederado, se convocaría al primer Congreso Constituyente del continente americano, el Constituyente de Filadelfia, que habría de generar en 1787 la Constitución hoy por hoy más antigua vigente y menos enmendada del mundo. 4 contribuciones destaco de esta Constitución de Filadelfia, que habría de ser doctrinariamente soportada en 85 documentos doctrinarios publicados anónimamente en 3 periódicos de Nueva York y otras ciudades bajo el seudónimo de Cartas de Pulvio. Los autores, se revelaría más tarde, serían Madison, Hamilton y John Gay. ¿Por qué utilizan la referencia a Pulvio? Pulvio Léntulo, en los primeros años de nuestra era, fue un auxiliar del procurador Herodes y tiene como particularidad haber sido el primer miembro del Imperio Romano que informa al Senado y al emperador de la existencia de Cristo vivo y milagroso. Por lo tanto, el inicio de una nueva era, como una nueva era sería la que viviría la nación americana con la Constitución de Filadelfia. Primera aportación significativa, la instauración de la forma de Estado federal. No existía en la historia de la cultura política del Occidente una forma de agregación de estados que se dieran parte de su soberanía a un ente creado, para que a través de esas facultades expresas pudiera realizar las acciones y las competencias para cumplir con elevadas atribuciones nacionales y reservándose de manera residual atribuciones competenciales a los Estados miembros del pacto. Segunda aportación del Constituyente de Filadelfia, la institución presidencial. El término del absolutismo, el inicio de los estados democráticos de orden popular, se plantea como gran encrucijada donde depositar el poder ejecutivo.
Era natural que les diera desconfianza hacerlo en un solo individuo, porque la herencia secular de las monarquías no hacía recomendable la concentración del poder en un solo hombre. Llegó en el debate de Filadelfia a asemejarse la figura presidencial con un feto de la monarquía británica. Por eso, para evitar desbordamientos y excesos, había que controlar al Ejecutivo, había que acotar sus atribuciones y había que poner contrapesos en los otros poderes. El tercer elemento fundamental, que no solo enuncia el texto constitucional americano, sino que se perfecciona en el realismo jurídico de los países del Common Law y particularmente los Estados Unidos, es el principio de la revisión judicial. Esto es, todos los poderes están obligados a someterse al imperio de la Constitución, pero quien será garante de su vigencia, quien controlará los desbordamientos del Ejecutivo y vigilará que las leyes del Congreso vayan en consonancia con los principios, los valores y las normas constitucionales, ha de ser el Poder Judicial. Una vez votados los 7 artículos del texto, deberían pasar a la sanción de las legislaturas de los 13 estados, con escepticismo en algunas y con franca oposición en otras, como el caso concreto de Nueva York. Es ahí donde los principios de doctrina del federalismo habrían de dar las bases del nuevo constitucionalismo de Occidente. En este ínter de la aprobación de los estados al texto del constituyente, dado que era en principio una reforma al acta de la Confederación, se llevarán 2 años, donde los proyectos de Virginia y Connecticut habrán de concluir con la aprobación de las 10 primeras enmiendas que se conoce como la Declaración de Derechos. Y es así que, ya iniciando vigencia, esta Constitución tiene las 2 partes fundamentales del constitucionalismo clásico: una declaración de derechos con las 10 primeras enmiendas, una se desecha, y una parte orgánica, perfectamente esclarecida, sin doctrina, sin semántica jurídica, sin argumentación ni exposición de motivos. El segundo elemento significativo es el desarrollo del enciclopedismo europeo y la Revolución Francesa. La guillotina habría de terminar con los revolucionarios más rabiosos, como todas las revoluciones se tragan a sus progenitores. Sin duda, el documento fundamental sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un primer proyecto se desecha y se firma finalmente en 17 puntos, de los que yo destacaría el 5º y el 15º. Esto quiere decir que es indispensable que una Constitución reconozca derechos y limite el poder. Reza así: aquel Estado donde su Constitución no garantiza el disfrute de los derechos y no limita y controla el poder, dicho Estado carece de Constitución. Y segundo, reivindica el principio de la soberanía popular, que debe expresarse en una asamblea cuya voluntad mayoritaria sea representativa de la voluntad general. Por lo tanto, la soberanía deviene en voluntad general y esta en orden constitucional. Por eso, 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, habría de aprobarse la primera Constitución democrática de Europa. Y ese mismo año, conviene destacar, la distinguida activista y luchadora por los derechos de las mujeres, Olympe de Gouges, habría de hacer sorna del machismo que inspiraba la Declaración y la Constitución francesa del 91
y publica ese manifiesto histórico de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, antecedente doctrinario y normativo de la lucha y la filosofía de género, hoy reivindicadora de derechos fundamentales. El tercer alegato tiene que ver con la expansión del imperio napoleónico. Ya lo había hecho en Holanda, ya lo había hecho en Alemania, ya lo había hecho en Italia. Napoleón le plantea al rey de España libre tránsito para conquistar Portugal, e ingenuamente Carlos III accede a que pasen pacíficamente las tropas francesas, y al llegar a Madrid resulta que no iba con destino a Lisboa, sino por los suelos del rey de España. La defenestración de Carlos III, la abdicación de Fernando VII y la usanza napoleónica de dictarle constituciones a los países conquistados con la Carta de Bayona, habría de lograr que los nacionalistas españoles trataran de encontrar un elemento de unidad para evitar el dominio francés por una parte y el desmembramiento de sus dominios de ultramar por la otra. La solución es convocar a un congreso constituyente en Cádiz, y tratan de superar la deficiencia de los británicos que no dieron representación en el Parlamento a los colonos, y por primera vez se convoca a diputados de ultramar, entre ellos a los del macizo continental del mundo novohispano. Sin embargo, se plantea el primer problema de representatividad electoral en la historia de Occidente. Si vamos a tener un congreso del Reino de España con representación de las colonias de ultramar, y hay más habitantes en ultramar que en la península ibérica, ¿cómo logramos que tengan mayoría los españoles peninsulares sobre los españoles de las colonias? Y utilizan como argumento el censo del virrey Revillagigedo de 1797, que tenía como forma de medición demoscópica o demográfica 3.097.000 almas. Y entonces no se utiliza habitantes ni indígenas sino bautizados, y de esta suerte habrá representación de ultramar. Invocarán que serán las almas de los que han sido bautizados las que se representen, y que las congregaciones religiosas deberán seguir con el efecto misional de la propagación de la fe. En ese proceso de elección de diputados gaditanos, en un excelente documento escrito por José Barragán, investigador de jurídicas, dice que del mundo novohispano fueron 21 diputados, entre ellos uno de Querétaro, ustedes recuerdan, Mariano Mendiola, que tuvo una brillante participación, pero hubo personas de un altísimo calibre: Fray Servando Teresa de Mier, Lucas Alamán, Ramos Arizpe, Uribe y Alcocer, etc. 21. Muchos de ellos llegaron cuando ya se habían iniciado las sesiones y sus asientos eran ocupados por suplentes designados por España. En este congreso se logró algo inaudito en la vida parlamentaria: que asuntos que habían votado a presión de los diputados novohispanos volvieran a ser sometidos a discusión y se volvieran a votar. Era tal el celo por mantener dentro de la corona a las colonias que llegaban al exceso de votar, desconocer la votación y volver a votar sobre la ya votada. Esa constitución habría de ser fuente del constitucionalismo mexicano, porque a partir del título del gobierno de las provincias y los municipios, del artículo 309 en adelante, la Constitución de Cádiz se dedica al tratamiento de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Las diputaciones provinciales fue una incorporación a propuesta de Miguel Ramos Arizpe
que explica que es imposible gobernar desde la metrópoli madrileña los vastos territorios del continente americano. Simplemente, para tener una idea, la Nueva España tenía 9 veces más territorio que la España de la península ibérica, sin contar Centroamérica y Sudamérica, incluyendo Chile y Argentina, todo con excepción de Brasil y las Guyanas, lo que implicaba cerca de 20 veces el territorio español. ¿Cómo se iba a gobernar desde Madrid si no se le daban atribuciones a determinadas asambleas para tomar decisiones en el ámbito local? Se votan finalmente, después de un gran debate con el conde de Torreno, y estas diputaciones provinciales, que serían 16, habrían de ser la fuente de los incipientes estados de la Federación Mexicana. Mientras eso transcurría en la vena externa, en México se da el primer alzamiento en defensa de la soberanía popular al momento que Napoleón invade España. El Ayuntamiento de la Ciudad de México en el año de 1808, octubre de 1808, se plantea a través de Primo de Verdad y Ramos, del fraile Azcárate, y con la complacencia del virrey Iturriaga: si tenemos una monarquía sin soberano, el pueblo debe asumir la soberanía en tanto se restablece el orden legal y político de España. Y es momento de que el pueblo de México, dice el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, se dé su propio gobierno. Inmediatamente llegan noticias a Madrid y son detenidos los regidores del Ayuntamiento, Primo de Verdad, Azcárate, e incluso el virrey de Iturriaga. Ahí se acuñó por parte de los seguidores de la monarquía aquella vieja proclama: ¿qué hacemos con ellos? ¿Entierro, encierro o destierro? En el caso de Primo de Verdad fue entierro, apareció sospechosamente muerto 2 días después de ser apresado. En paralelo se inicia en Querétaro el movimiento insurgente, arranca en Dolores Hidalgo, Dolores, el pueblo de Dolores con Miguel Hidalgo, y el 6 de diciembre de 1810 se da la proclama que declara la libertad de la América septentrional. Efectivamente, el cura Hidalgo, en esa marcha acelerada hacia Occidente, el 6 de diciembre proscribe la esclavitud, dando 3 días a los dueños de esclavos para que los liberen, so pena de perder su patrimonio y de ser sometidos a la pena capital. Un año más tarde, tras la muerte del cura Hidalgo, tenemos el primer documento de orden jurídico que, si bien mantenía lealtad a la corona española, plantea elementos constitucionales vernáculos. Me refiero a los elementos constitucionales de don Ignacio López Rayón, que entre finales de 1811 y principios del 12 presenta un documento de 38 artículos que, si bien no se atreve a proclamar la independencia de México, sí sienta las bases de un gobierno con márgenes de autonomía suficientes en el continente americano. Estos documentos serían importantes porque son el nutriente de los sentimientos de la nación de Morelos. En 23 puntos, Morelos habrá de decir cuál es el sentir del alma nacional. Y Morelos no se anda con medias tintas. El punto primero es que la nación mexicana es independiente de España y de cualquier otro reino extranjero. Y por lo tanto, se trata de una proclama donde expresa lo que, en su opinión, son las decisiones políticas fundamentales de una nación que se está independizando y que quiere lograrlo a través de un pacto de orden constitucional. Por eso se convoca al Congreso de Anáhuac,
que se instala en Chilpancingo, que es perseguido por el territorio de lo que es el Estado de México y que se asienta finalmente en los límites con Michoacán para generar la constitución política del 24 de octubre de 1814. Esta constitución de Apatzingán, el primer ejercicio constitucional en la historia del derecho público en México, contemplaba a Querétaro como uno de los territorios provinciales de la nación mexicana. El proceso de independencia tiene un impas y no será hasta el Plan de Iguala y la alianza con los ejércitos del sur, cuando el ejército trigarante logra entrar finalmente de manera triunfal a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, como un héroe entra Iturbide, y hay proclamas de miembros del Congreso para convertirlo en la duda del contenido constitucional de la época en una monarquía o en un imperio. Hay prácticamente un golpe parlamentario en la proclama de Iturbide y estamos próximos a vivir este segundo siglo del imperio a partir del mes de julio. Iturbide dura menos de 9 meses y en 1823 se convoca un nuevo congreso. Y este nuevo congreso se instala en octubre de 23 y entre noviembre y diciembre y los primeros días de enero logra aprobar el acta constitutiva de la Federación del 31 de enero de 24. En su artículo 5 establecía la forma de gobierno republicano, popular, democrático y federativo. Y en su artículo 7 enunciaba quiénes serían los estados miembros de la Federación, por supuesto, entre ellos Querétaro. Y la historia del constitucionalismo particular destaca que entre los 3 diputados queretanos que asistieron a esta firma del acta como constituyentes, el discurso de Félix Osores el 21-22 de diciembre de 23 fue definitorio para conmover la voluntad de los constituyentes e incluir a Querétaro, cuyo territorio deseaba repartirse estados vecinos. En las disposiciones generales del acta constitutiva del 31 de enero se hacía prevención de las constituciones locales. Se decía, los estados deberán dictar sus constituciones locales una vez que se dicte la Constitución Federal y con apego y principios a esta acta y a la Constitución. Y desde ahí hasta 1847, el alegato de los federalistas es tener un constitucionalismo dual, el contenido del acta constitutiva más la Constitución de 24. En aras de esta disposición general, se convoca al constituyente de Querétaro, que como ustedes saben dicta su primera constitución, el 12 de agosto de 1825. ¿Qué particularidad tenía el acta? El acta tenía desconfianza en relación al depositario del Poder Ejecutivo. El año anterior habíamos tenido un emperador y hasta entonces España no reconocía nuestra independencia. Esto lo harían hasta 1836. Por lo tanto, el acta dice: el gobierno de los estados estará a cargo de la persona o comisión que designen sus constituciones locales. Y el constituyente de 1824 de Querétaro, el constituyente local, depositó el poder ejecutivo en 3 personas, a los que se les dio el rango indistinto de gobernadores, y por lo tanto la primera constitución de Querétaro es promulgada por 3 gobernadores, caso histórico relevante, que fueron los gobernadores Díez-Marina, Pastor y Quintanar. Sin embargo, el constituyente federal, que produjo un texto avanzado para su momento, trató de preservar las decisiones políticas fundamentales como decisiones no enmendables de la Constitución de 24.
Efectivamente, esta Constitución en su último artículo, el 171, estableció que habría 5 principios que el constituyente permanente no podría tocar. Primero, independencia de la nación. Cualquier reforma constitucional que alterara la independencia sería inexistente. Segundo, la forma de gobierno republicano, representativa, popular y federal. Cualquier enmienda en ese sentido sería expulsada del cuerpo constitucional. Tercero, el principio de división de poderes y su apotegma: no se podrán concentrar 2 poderes en un solo individuo o corporación, ni el Congreso en una sola persona. Tercero, la obligación de profesar la religión católica. Cuarto, la religión católica. Y quinto, la libertad de imprenta, fuente de las libertades democráticas. Sin embargo, las condiciones de pobreza del país hacían obligatorio que el federalismo pudiera resolver los problemas ancestrales de pobreza y marginación. Al federalismo le habrían de cobrar sus críticos que no era la forma de gobierno suficiente para sacar adelante al país, y por eso en las elecciones federales del 35 el grupo conservador obtiene mayoría y enmienda la forma de gobierno, sustituyendo a los estados por las provincias y por lo tanto violentando el artículo 171 constitucional. No solo eso, las enmiendas a la Constitución deberían pasar a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales de aprobación correspondiente, y al haber desaparecido con la reforma de los estados y creando provincias, no sometieron a la ratificación las reformas. Por lo tanto, para los federalistas una reforma espuria, y estas 7 leyes constitucionales de 35 y 36 violentaron el artículo 171 de la Constitución del 24. Vale la pena recordar que 2 viejos conocidos en Cádiz, presentados a través de Lucas Alamán, Ramos Arizpe y Fray Servando, en el constituyente de 24, siendo ambos liberales, no se ponían de acuerdo sobre los alcances y beneficios del federalismo. Quienes han estudiado con detalle esta historia constitucional del país, particularmente don Manuel Calvillo, asienta en esa obra extraordinaria, la República Federal Mexicana, Génesis, 1822-24, editado por el Colegio de México, el discurso de las profecías. Ramos Arizpe decía que no era posible que mantuviéramos separadas las provincias porque serían fácil presa de emancipación o de cooptación por naciones vecinas, léase los Estados Unidos de América. Pero al mismo tiempo, Fray Servando decía que no era posible que un gobierno nacional pudiera tener las mismas normas para regiones tan diferentes como las antiguas provincias interiores de Oriente y Occidente, incluso hasta la Capitanía General de Guatemala, que Chiapas ya se había incorporado a la Federación, y los 18 estados incipientes de la Federación. Se le conoce con el nombre de discurso de las profecías porque escasamente 24 años después, en el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo, con la invasión norteamericana, perdimos más de la mitad del territorio nacional. Es la época de Santa Anna, es la época de la invasión francesa, los conflictos de la Guerra de los Pasteles, es la época de la invasión norteamericana, es la época en que España trata de reconquistar el territorio mexicano, pero es la época en que finalmente se firma el reconocimiento de la independencia de México por el canciller español. Por lo tanto, ante las presiones de los federalistas, Santa Anna recurre a la emisión de las bases orgánicas del 43, que no enmiendan el problema constitucional, pero que sí mantienen la vigencia en género de las 7 leyes del 36. Quizá lo único rescatable de las leyes centralistas del 36 sea una revisión cuidadosa del supremo poder conservador,
al que muchos consideran el primer precedente de la defensa y control de la constitucionalidad por orden político. Pero un elemento de inestabilidad y pugna entre los poderes constituidos, en virtud de que la excitativa a la operación del poder, al supremo poder conservador, integrado por 5 miembros, designados de manera perpetua y que no tenían más responsabilidad que rendirle cuentas a Dios, no a la Constitución ni al Estado, era a través de la excitativa de uno de los poderes contra los otros. Por lo tanto, era el cúmulo de acusaciones recíprocas entre ejecutivo, legislativo y judicial, y era un elemento de irrupción en la normalidad constitucional del país. Habría de ser el proyecto reivindicatorio de 1847, la reimplantación del Acta de la Federación y de la Constitución del 24, y el voto particular de don Mariano Otero, repudiado primero, aceptado después, que en sus 30 artículos viene constituyendo el Acta de Reformas, donde se reimplanta de manera definitiva el federalismo y donde se establece la figura del juicio de amparo. Mariano Otero, Manuel Crescencio Rejón, cada uno proveniente de regiones distintas del país, Jalisco o la península de Yucatán, vivieron en carne propia la detención arbitraria y no había fórmula jurídica de defensa de aquellos agravios manifiestamente contrarios al orden constitucional. Era necesario que los jueces federales pusieran orden a los desbordamientos del poder. Estos elementos van y vienen con el santanismo. A pesar de la reimplantación del régimen federal, a pesar del triunfo de los federalistas, Santana regresa al poder en su último periplo del 53 al 55, y algunos dicen que es cuando verdaderamente se enseñorea como dictador. Y hay bastantes testimonios de la conculcación que a la libertad de expresión y de prensa tuvo en aquel momento Santana. Todos sus críticos eran considerados traidores a la patria. Semejanzas de los tiempos. El constituyente de 1857, convocado después del plan de Ayutla, habría de tener como presidente a uno de los hombres más experimentados del liberalismo mexicano, a ese ilustre jalisciense que fue víctima de Santana cuando se atreven a firmar los decretos conculcatorios de los fueros religiosos y militares, y ante la ofensiva del ejército y de la curia y de la mitra, Santana se retira a mano del clavo y el vicepresidente es enjuiciado y es expatriado. Pero esta Constitución del 57 reivindica las críticas que le hicieron a la del 24 y a la del 36 en el sentido de no tener un catálogo explícito de derechos. Y por eso en el preámbulo, en el primer título y en el primer artículo, no duda en reconocer que los derechos del hombre son la base de las instituciones sociales. Fue tal el celo de los liberales para tener un Congreso fuerte que desaparecen el Senado y depositan el poder legislativo en una sola cámara, la de los diputados, dado que la República Central mantuvo el Senado sin estados y lo consideraron tumba de paquidermos y comparsa del centralismo. Pero no solo eso, le retiran el veto legislativo al presidente de la República. Por lo tanto, es en la historia del Congreso mexicano el Congreso de 1857 el Congreso más fuerte, Cámara de origen y revisora a la vez y sin veto presidencial. Acuerdo del Congreso le hace ley exigiblemente publicable. Se establece el Estado laico, se secularizan los servicios fundamentales, la educación, la salud,
el registro y los actos inherentes al estado civil de las personas, se establece el juicio de garantías, se asientan las bases del liberalismo político, de la forma republicana de gobierno. Ese mismo año, el presidente Comonfort cae en la tentación de soportar y consentir el plan de Tacubaya, lo que hace que el recientemente designado presidente de la Corte, Benito Juárez, asuma la presidencia de la República. De diciembre de 57 al 18 de junio de 72, tendríamos en Benito Juárez el presidente de la República. No es una época de grandes reformas constitucionales, es la época, como se dice, en que México tiene simultáneamente varios gobiernos y se presentan el Segundo Imperio, del 64 al 67. La Guerra de Reforma y la Guerra de la Revolución tuvieron gobiernos simultáneos en nuestro país. Es la época del presidente itinerante en su carruaje, es la época de Napoleón y la Iglesia tratando de revertir las leyes de reforma, es la lucha del Segundo Imperio, que con legislaciones liberales en algunos sentidos el propio Maximiliano fue abandonado a su suerte por Napoleón III, fundamentalmente porque la promesa de reivindicación de los bienes eclesiásticos a las corporaciones religiosas habían sido adquiridos por franceses, americanos, británicos, italianos, y por lo tanto revertir los bienes de los extranjeros a las corporaciones religiosas a Maximiliano me pareció que era absolutamente inviable. El sistema, con la muerte del presidente Juárez, transita al error de Tejada, y don Sebastián no duda en reivindicar el Senado como fórmula de representación de los estados. 1874 es la época de reivindicación del Senado. 100 años después se crearían los últimos estados de la Federación en el centenario de la reivindicación del Senado: Baja California Sur y Quintana Roo. Habría de ser sustituido por Porfirio Díaz, 4 años, después Manuel González, y finalmente, ya bien sentado don Porfirio, se quedaría hasta la primera década del siglo XX. El lema Orden y Progreso fue acompañado de escasas reformas constitucionales, era un gobierno fuerte, militar, intolerante, se decía modernizador, resultó afrancesado, avanza en la infraestructura, trae el positivismo, crean la universidad, gobierna con partidarios inamovibles, en el caso de Querétaro, don Francisco González de Cosío, utiliza a los jefes, a los prefectos políticos para suplantar la vida municipal, y al inicio del siglo XX más se preocupa por el centenario conmemorativo de la independencia que por la gobernabilidad y el orden constitucional. Mientras Porfirio Díaz se preocupaba por la construcción de los monumentos conmemorativos, se promulgaba el Plan de San Luis y se daba la entrevista Díaz-Friedman, donde suponía que el país estaba preparado para la sucesión. Es el momento en que Madero lanza su candidatura, tiene que volver a haber elecciones, se retira Porfirio Díaz y se da el momento trágico de la traición. Victoriano Huerta, el usurpador, habrá de ser desconocido por Carranza en el Plan de Guadalupe, aquel memorable 26 de marzo del 13, pero ya Francisco Villa, un año y medio antes, había constituido la División del Norte, y Zapata desde 1906 había declarado la guerra a los hacendados del azúcar, y en 1909 había presionado los primeros repartos de tierra en el estado de Morelos, y habrían de convocar a la reunión más importante de los grupos revolucionarios en la soberana Convención de Aguascalientes, que en 1914 fracasa.
Ofrece Carranza renunciar si hay alianza de las fuerzas revolucionarias, pero no asisten ni Villa ni Zapata, aunque sí sus legiones, por temor a ser asesinados. Y en un momento determinado le toman la renuncia, eligen a Eulalio Gutiérrez, y Carranza desconoce los acuerdos de la convención e inicia su periplo con dos hechos memorables en 1915: la ley agraria de Veracruz del 5 de enero y los discursos de Hermosillo en el Congreso y en el Ayuntamiento, donde describe que una vez concluida la revolución armada llegará el momento de dar paso a la revolución social y al cambio en la ley y en las instituciones. Por lo tanto, echando mano de quien había sido el jefe de la oficina del timbre en Saltillo y en San Luis Potosí, don Ernesto Perusquiana y Seca, no duda en traer a Querétaro la sede del constituyente. Se convoca el 16, se elige el 16, se instala en el mes de noviembre-diciembre, acreditan su legitimidad los presuntos electos diputados y surge el texto constitucional del siglo pasado. Elementos fundamentales sumados a los del liberalismo en un proyecto de reformas que transforma la estructura, digamos, de los contenidos y los valores constitucionales, sería primero el reconocimiento de la propiedad originaria de la nación. Segundo, el derecho fundamental a la educación de carácter público, laico, gratuito, obligatorio. Tercero, el reconocimiento de las formas de tenencia mixtas, privada, social, comunal, la elección del ejido. Cuarto, se erradica del ámbito del derecho civil la regulación de las relaciones de trabajo y se abre un capítulo especial, un título sobre el trabajo y la previsión social. Quinto, se reivindica la institución del municipio libre. Y sexto, se radicaliza el régimen nugatorio de la personalidad y la actividad jurídica de las iglesias. Se da entonces un cambio cualitativo del sistema de garantías individuales a garantías sociales. Se establece un principio básico del sistema de economía mixta que daría fuente a la rectoría del Estado. Se crean las bases de un sistema electoral y educativo moderno que habrían de dar pauta más adelante a la creación de universidades públicas a los estados. Se sientan las bases de un sistema de control de la constitucionalidad que se habría de modernizar y se habrían de sentar las bases a la apertura económica. Sin embargo, el orden constitucional mexicano se ha modificado intensamente en estos años a partir de su promulgación en 17. Ya veíamos que la Constitución norteamericana tiene 27 enmiendas, una de las cuales, la enmienda 18, la que tenía que ver con la prohibición de la venta de alcohol en la época de la Gran Depresión, fue anulada unos años después. Es decir, con 26 enmiendas, 235 años. La Constitución española del 38 lleva 3 reformas, la Constitución brasileña del 78 tiene 70 reformas, y México, que en 1917, según un estudio de Diego Valadez, tenía un texto de 21.382 palabras, hoy se ha multiplicado cuando menos por 6. Es decir, tenemos una Constitución de cerca de 130.000 palabras, contra 22. Y en los últimos 50 años, en el último medio siglo, el texto constitucional ha sido víctima de una serie de reformas. 625 en 50 años, 40 con el presidente Echeverría, 34 con López Portillo, 66 con Miguel de la Madrid, 55 con Carlos Salinas, 78 con Ernesto Zedillo, 31 con Vicente Fox, 110 con Felipe Calderón, 155 con Enrique Peña, 55 con López Obrador, que hubieran sido 58 si transita su iniciativa recientemente repudiada. Pero ¿qué resta de las conquistas sociales de la Constitución del 17? La propiedad originaria de la nación se mantiene, pero la forma de tenencia social se privatiza.
A partir de las reformas salinistas de los años 90, la propiedad ejidal los núcleos ejidales pueden admitir nuevos integrantes y pueden transferir la propiedad a particulares. En el sistema educativo hemos visto una reforma en 1919 penosa, regresiva. Incluso se omitió el término de las autonomías universitarias por olvido, entre comillas, y no hay recursos para la educación. En materia obrera, recientemente se acaba, a petición de los acuerdos trilaterales de la revisión del TLC, un nuevo sistema de justicia laboral pasando al Poder Judicial. Y en materia eclesiástica, desde 1992, se regulariza la relación del Estado con las iglesias. De aquellos principios sustantivos que distinguieron al constitucionalismo social del 17, la evolución en un siglo ha hecho que palidezcan o en algunos casos desaparezcan. Por lo tanto, muchos se han planteado la pertinencia de revisar el orden constitucional mexicano. Incluso el presidente dijo el 5 de febrero que uno de sus proyectos iniciales hubiera sido crear una nueva constitución. Lo que sí fue propio de los tres movimientos trascendentes. La independencia concluye con una constitución nueva, la reforma concluye con una constitución nueva, la revolución concluye con una constitución nueva, la cuarta transformación enmienda pálidamente la constitución. Pero para modificar la constitución se requiere entender que es un documento que implica no solo normas, sino principios, valores, acuerdos, tradición, historia, síntesis del devenir social y cultural de un pueblo. Es efectivamente pacto político. La pregunta es, ¿hay condiciones para una discusión serena sobre el nuevo orden constitucional en México? Sobre adelgazar la innecesaria semántica, la adiposa redacción de normas secundarias en el cuerpo del texto constitucional. ¿Están dadas las condiciones para un diálogo tolerante, abierto, respetuoso entre posiciones ideológicas y políticas diversas? ¿Es la Constitución solo el reflejo de la realidad social o es un modelo aspiracional y civilizatorio? ¿Es la Constitución el contenido de normas que prescriben o de normas que programan? ¿Cómo hemos ido transitando, trasladando, desplazando la idea del Estado de Derecho hacia un Estado constitucional de derecho, a un Estado democrático, cultural y social de derecho? ¿Cómo advertir si se mantiene fiel en el texto, en el espíritu de la Constitución, un macizo ideológico, valorativo, de principios que debamos preservar y una gran cantidad de palabras innecesarias o de hipótesis ociosas que debieran transitar a normas secundarias? Lo que hay que advertir es que ha habido un largo tránsito de más de 2 siglos. Pronto celebraremos el segundo centenario de la Constitución Federal de 1824. Y en este sentido, hay que decir que la Constitución encarna un modelo político que desde nuestros orígenes preserva y mantiene determinados valores, pero ha venido discriminando o diluyendo otros. A su vez, ha incorporado nuevos paradigmas, entendiéndolos como puntos de detonación que perfeccionan, que legitiman, que aspiran a enmendar el orden constitucional. Debe ser nuestra Constitución un modelo político con una clara mejora civilizatoria. Debe ser un cuerpo normativo bien articulado, claro, concreto, ordenado, para construir un país y contribuir a un mundo más humanista y más solidario. Es conveniente que transitemos de un estado de varones a una sociedad que no solo propugne la igualdad efectiva de la mujer, sino tenga políticas de afirmación positiva
para acelerar el proceso de igualdad material. Es necesario que transitemos de un país de una sola voz y de un solo hombre, como lo dijera don Plutarco Elías Calles en su último informe de gobierno, para hacer efectivamente de México un país de leyes, de instituciones, de tolerancia, de prudencia y de civilidad. Es necesario aquí que construyamos una nueva cultura constitucional que respete los derechos, que los amplíe, que los divulgue, que los ensanche, que los defienda y que nunca renuncie a las pretensiones humanas por la libertad, por la justicia y por la dignidad. Muchas gracias. Muy interesante y enriquecedora la plática, sin lugar a dudas, más de 741 reformas a 136 artículos de la Constitución, interesante y dejar mucho conocimiento para todos y cada uno de nosotros. De igual manera, veo también aquí en la sala al maestro Luis Alberto Fernández, secretario particular de la Rectoría. Gracias por acompañarnos, maestro, y por supuesto al maestro y maestro nosotros, Francisco Guerrero. Gracias, maestro, por estar aquí. Si me lo permiten, y continuando con el orden del programa, le pido, ya está aquí con nosotros la maestra Bautiza, que me acompañe, por favor, y de igual manera, si ustedes me lo permiten, me gustaría que nos acompañara aquí al recinto, aquí al Estado, los representantes del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial de nuestro Estado, los magistrados que nos acompañan de la Sala Penal, para entregar los reconocimientos al mérito académico que realiza la presea honoris causa al mérito académico. Es muy importante para nosotros que gracias a su trabajo, sus enseñanzas, su dedicación, su tiempo, paciencia, comprensión y esmero, aportan a la sociedad y al gremio de abogados. Por eso le pido al maestro Pedro Guerra Viola, al magistrado Eduardo González y al magistrado José Antonio Ortega Cebón, pasen por favor para que nos puedan apoyar a realizar la entrega de nuestros reconocimientos al día de hoy. Por supuesto, al doctor Mariano Caranzo, profesor, y le pido, por favor, a la magistrada Celia Maya, pase por favor para recibir una medalla honoris causa al mérito académico, y a nuestra invitada, a la doctora Yadira, por favor, Judith Cepeda, presidenta de la BANAM, para que reciba su medalla honoris causa. La maestra Bautiza entregará también su reconocimiento y su medalla de mérito académico a nuestro invitado de honor, el doctor Mariano Palacio. Por favor. Tenemos el honor de darle al doctor Mariano Palacios Alcocer las gracias por estas maravillosas enseñanzas
que no deja de impartir. Les ruego un gran aplauso para esta maravillosa persona de la universidad. Es un honor que sea queretano, es un honor que haya estudiado en esta universidad, es un honor la vida política que ha llevado. Se le entrega una pequeña placa como muestra de nuestro gran afecto por parte de las organizaciones principales del país, que es la CONCAM y la AMPAM, que están representadas por el maestro Delfino y la maestra Yadira. Esta organización está fundada por los expresidentes del Colegio de Abogados y por sus fundadores. Todavía habemos algunos fundadores. Hace 50 años luchamos por el primer colegio que reunió a 50 profesionistas que han estado poniendo sus nombres en la pantalla. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan apoyado en la fundación del colegio, pero todo tiene su ciclo y todo termina. Sin embargo, mientras sigamos vivos, pues aquí vamos a estar con ustedes. En la placa dice: cumplimos 50 años, gracias por estar en esta importante celebración y por sus sabias palabras, doctor Mariano. Agradecemos muchísimo a Dios por su bondad, a nuestra competencia por la motivación para superarnos y porque su imitación nos engrandece. Querétaro, 5 de mayo del 22, lo firma el doctor Sergio Delfino Vargas de la CONCAM, doctora María de los Ángeles Urquiza, su servidora. Mi lema en el derecho: todos somos uno, y la doctora Yadira Judith Cepeda Sosa, presidente de la Barra Nacional de Abogados. Muchas gracias. Digo, no se retire, nos falta la toma de protesta de las abogadas que en un momento más realizaremos. Bueno, pues entonces, para continuar entonces con el protocolo y aprovechando que ya estamos de pie, le pido a la maestra Verónica García Vargas y a todo el equipo que va a conformar aquí al frente, maestra, aquí al frente, a todo el equipo que va a conformar la Barra Nacional de Abogadas, que preside la maestra Verónica Esperanza García Vargas. Retomar lo que hace un par de años había el Colegio de Abogados Nacional, ahora nace la Barra Queretana de Abogados. Muy distinguidas y respetables integrantes de la Barra Queretana de Abogadas, Asociación Civil, al felicitarles por su trabajo y desearles éxito en su gestión, les conmino a que cumplan íntegramente con su elevada tarea de profesionales en derecho.
protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los documentos fundacionales de su asociación, viendo en el derecho un instrumento superior de convivencia y una aspiración constante a la justicia? ¡Sí, protesto! Si así lo hacen, que la sociedad y su organización se les reconozcan, y si no, que haya algún varón que tenga el valor de denunciarse. Le pido a Luis Señalado para que pasen por su nombramiento y puedan saludar a todos los miembros que nos acompañan esta mañana. Maestra María Esparza Garza, por favor. Rosalba Álvarez Salazar, en su carácter de vicepresidenta. Por aquí, Chuma. Del otro lado, su amable. La maestra Rosalba Álvarez Salazar, en su carácter de vicepresidenta. Maestra María Luisa Sierra Zúñiga, en su carácter de tesorera. Maestra María Graciela Servín Sánchez, en su carácter de secretaria. Maestra María de Lourdes Juárez Martínez, en su carácter de primer vocal. Maestra María Guadalupe Molina Fonseca, en su carácter de segundo vocal. Maestra Guadalupe Guardado Rivera, licenciada Soleil Karina Hernández Juárez, vocal, y la licenciada Patricia Hernández Ávila, en su carácter de vocal. El fuerte abrazo a la rama queretana de abogadas de nuestro estado de Querétaro, que nace el día de hoy de la toma de protesta del distinguido doctor Mariano Palacios Alcázar. Bienvenidos y enhorabuena. Es así como damos por terminado nuestro evento del día de hoy. Gracias y les recordamos que tenemos una cita mañana igual a las 11 de la mañana con el doctor Santiago Nieto Castillo en este marco del Congreso de Derecho Constitucional. Muchas gracias, muy buenos días.